Es el 24 de junio del año 217 a.C. y estamos en la actual Italia, en el lago Trasimeno, un poco más de 150 kilómetros al norte de Roma. Es el escenario de una de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Púnica, un monstruoso enfrentamiento de 17 años entre Roma y Cartago. A un lado se situarán 30.000 soldados de las legiones romanas, al otro un ejército de 50.000 al mando del general cartaginés Aníbal Barca. Aníbal atrae a los romanos a una estrecha franja de tierra entre el lago y las colinas. Su caballería cierra la retirada y la infantería cartaginesa desciende desde las colinas sobre el ejército romano. Es una emboscada clásica, común en pequeñas batallas, pero Aníbal la aplicó a ejércitos de 10.000 hombres, algo casi sin precedentes en la historia militar. El resultado es terrible. La legión romana se retira hacia el lago, donde los cartagineses, conocidos como púnicos en Roma, los derrotan por millares. 15.000 soldados romanos, incluido el comandante, el cónsul Cayo Flaminio, perecen y otros 15.000 caen cautivos. Solo unos pocos afortunados consiguen escapar. En Roma, la noticia de la batalla provoca pánico y abre el camino para que Aníbal avance hacia el sur de Italia. Pero los acontecimientos y giros decisivos de la Segunda Guerra Púnica aún están por llegar. La época y familia en que nació Aníbal en 247 a.C. predestinaron su vida. Su padre, Amílcar Barca, era general y sirvió como comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Cuando Cartago, una ciudad-estado situada en lo que hoy es Túnez y hasta entonces la mayor potencia del Mediterráneo, perdió Sicilia, Cerdeña y Córcega, fue un shock para Amílcar. Cuenta la leyenda que hizo jurar de niños a sus 3 hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón, que determinarían el destino de Roma con fuego y hierro en cuanto su edad se lo permitiera. A los 9 años, Aníbal y sus 2 hermanos menores siguieron a su padre a Hispania, la actual España, que Cartago fue conquistando poco a poco como nueva colonia tras perder la isla. Amílcar tuvo mucho éxito aquí, y Cartago recuperaba su antigua prosperidad gracias a sus ganancias territoriales. Tras 9 años en Hispania, Amílcar murió en el río Júcar, y 7 años después, Aníbal, con 26 años, se convirtió en el comandante cartaginés en Hispania. Era solo cuestión de tiempo que los intereses de Roma y Cartago volvieran a chocar. Esto ocurrió muy pronto, y en 218 a.C. comenzó la Segunda Guerra Púnica. Aníbal decidió no esperar a que los romanos vinieran a alcanzarles. Así nació una arriesgada empresa que en su momento rayó en la locura. Aníbal y 100.000 hombres cruzaron primero el río Ebro, entonces línea fronteriza entre las esferas de influencia cartaginesa y romana, y luego continuaron por los Pirineos hasta lo que hoy es Francia. Fue un gran reto. Muchos soldados murieron por enfermedad o en combates con tribus, otros desertaron, y 40.000 fueron enviados de regreso con su hermano Asdrúbal para defender Hispania del ataque romano. Se quedó con unos 38.000 hombres y 37 elefantes de guerra especialmente adiestrados. Planeó lo impensable para todo este ejército. Sabía que la llanura frente al mar estaba muy bien vigilada y que no tenía ninguna posibilidad de atravesarla. Así que decidió cruzar los Alpes cubiertos de nieve. A finales de otoño, con gente acostumbrada a un clima cálido, a menudo incluso desértico. Fue un infierno. Su ejército fue diezmado por el frío, el hambre y los ataques tribales, y cuando Aníbal llegó a la llanura panónica tras 15 días, solo le quedaban 26.000 hombres. Pero cuando los soldados de Aníbal, cansados hasta la muerte, se recompusieron, y su general los repuso con algunas de las tribus locales que se habían rebelado contra los romanos, su apuesta empezó a dar frutos. En diciembre de 218 a.C.,
Aníbal diezmó a las legiones romanas en el río Trebia, dejando 30.000 muertos. 6 meses después, en el lago Trasimeno, ocurrió algo similar. Los cuerpos cubrían la zona, los supervivientes romanos fueron vendidos como esclavos, y Aníbal liberó a los cautivos locales para unirlos contra Roma. Ambas victorias fueron el resultado de las fantásticas tácticas de Aníbal. Tras ellas, el ejército cartaginés evitó la propia ciudad de Roma y continuó hacia Italia, donde estableció una sólida base durante el año siguiente. Fue como un mal sueño. Nunca antes un enemigo había asolado el núcleo mismo del Imperio Romano. Eligieron lo que se llama una guerra de desgaste. Lanzaron pequeñas incursiones selectivas contra los cartagineses, tratando de cortarles el suministro y nuevas tropas. El propio Aníbal pasó por un periodo desagradable, ya que quedó ciego del ojo izquierdo debido a una inflamación no tratada. Pero nada de esto le impidió saquear toda Italia e intentar provocar a los romanos en una última batalla decisiva. Es la victoria más famosa de Aníbal, considerada una muestra de táctica brillante que aún se enseña en escuelas militares 2 milenios después. Tuvo lugar en el asentamiento ya desaparecido de Cani, en el sur de Italia, cerca de la costa adriática. Los romanos reunieron el mayor ejército jamás visto para enfrentarse a Aníbal, 8 legiones, más de 85.000 hombres en total. El propio Aníbal solo tenía unos 50 guerreros a su disposición. Sin embargo, logró lo increíble. Dejó que los romanos atacaran el centro de su infantería. Sus unidades retrocedieron lentamente, pero los flancos, donde mantenía su excelente caballería, permanecieron bajo su control. Los romanos se abrieron paso en un cerco cada vez más estrecho, que la caballería cartaginesa acabó cerrando. Hubo un derramamiento de sangre indescriptible, con los romanos indefensos viendo cómo sus compañeros eran masacrados antes de morir. Las estimaciones de bajas romanas oscilan entre 50 y 700.000. También perecieron más de 100 miembros de los más altos círculos romanos, entre ellos 80 senadores. En una palabra, fue un desastre. Parece incomprensible, pero ni siquiera este triunfo significó la victoria de Cartago en la guerra. Aníbal se negó a marchar sobre Roma, dudando poder conquistarla sin equipo de asedio y con sus tropas exhaustas. En su lugar, ofreció a Roma una rendición y un tratado de paz más o menos generoso. En ese momento, la diferencia en la naturaleza y el sistema político de ambos bandos se hizo evidente, decidiendo la guerra. Los romanos rechazaron la rendición y las ofertas de paz. El país se unió. Nobles, jóvenes de 17 años y veteranos de 60 se alistaron para luchar. Los romanos ni siquiera retiraron sus tropas de las provincias. Sabían que no podrían extinguir ningún posible nuevo frente de guerra. Además, la mayoría de sus aliados les tenían tanto respeto que permanecieron leales. Gracias a todo ello, los romanos pudieron soportar una serie de derrotas aplastantes tan horribles como las de casi cualquier nación anterior o posterior. En Cartago, la indecisión y las divisiones internas eran claras. Tras la victoria en Cannae, los políticos se negaron a enviar refuerzos a Aníbal y prefirieron defender Hispania ante el ataque romano. Aníbal continuó haciendo campaña en Italia durante casi 13 años más. Obtuvo otras grandes victorias. Nunca fue derrotado, pero no pudo decidir la guerra por sí mismo. Una vez estuvo frente a las murallas de Roma, pero no se atrevió a atacarlas. De ahí surge la expresión Hannibal ante portas, usada en Roma como sinónimo de peligro inminente. La última esperanza de Aníbal se desvaneció en 207 a.C., cuando debía unirse a su hermano Hasdrúbal, quien también cruzó los Alpes con refuerzos. Pero Hasdrúbal había sido derrotado antes en una batalla en el río Meteo, en el centro de Italia. Aníbal se enteró de esto de una manera drástica. Mensajeros romanos le trajeron la cabeza cortada de su hermano. Cuando Aníbal la vio, pronunció las palabras: "Ahora veo el destino de Cartago".
Tenía razón, pues en Roma le había salido un rival que había pasado 10 años aprendiendo pacientemente de él. Publio Cornelio Escipión fue asesinado por soldados del hermano de Aníbal en una de las batallas de su padre y su tío. Escipión rompió primero el poder cartaginés en Hispania y luego persuadió al Senado para que le permitiera navegar directamente a África y allí llevar toda la guerra a una conclusión victoriosa. Así, Aníbal regresa a su patria tras 35 años y antes de la batalla de Zama propone la paz a Escipión. Este se niega. Si te hubiera dicho que vendrías a Roma cuando sus puertas estuvieran abiertas, no estaríamos aquí ahora. No lo terminaste. Entonces así que lo estoy terminando ahora. No lo hagas personal. Esto ha sido personal desde el momento en que llegaste a la tierra de Roma. En la batalla en sí, Escipión I elimina hábilmente el ataque de los elefantes de Aníbal, y al final, siguiendo el ejemplo de Aníbal, envía su caballería a la retaguardia de la infantería cartaginesa. Se acabó. Aníbal pierde la batalla y la guerra. Escipión al menos le muestra respeto al no exigir su extradición, pero los otros términos de paz para Cartago son muy duros. Y así, aunque parecía imposible tras Cannae, la Segunda Guerra Púnica terminó con una victoria aplastante para Roma. Cartago continúa existiendo, pero se acerca el momento en que perderá la lucha por su supervivencia.